En un sistema S0 tenemos un cable con una densidad de carga lineal lambda y está sobre el eje Z, está estático desde S0 y queremos ver qué pasa cuando lo ve un sistema S con velocidad v en dirección X en relación a S0. Primero vamos a decir cuál es el campo del cable. Esto lo vimos en electrostática. El campo que tenemos para el cable desde S0, el campo eléctrico era lambda sobre 2pi s epsilon 0 en ese versor. Esto está en coordenadas cilíndricas. Vamos a escribirlo acá. E igual lambda 2pi epsilon 0s, ese versor. Y esto lo vamos a escribir en coordenadas cartesianas, lambda 2pi epsilon 0. Y ahora usamos la conversión de cilíndricas a cartesianas para el S versor y para el S. Eso va a hacer que nos quede x0, x versor más y0, y versor sobre x0 cuadrado más y0 cuadrado. Bien, entonces una vez que tenemos como es el, llamemos C0, el campo eléctrico visto desde C0, vamos a ver cuál es el campo eléctrico visto desde S. Para eso vamos a necesitar las transformaciones generales de los campos. Tenemos para el campo eléctrico y campo magnético. En nuestro caso no hay campo magnético, así que las transformaciones para el campo eléctrico solo va a quedar los términos donde haya campo E y no B. Vamos a escribir las transformaciones acá. X' era igual a X, e Y' sin campo magnético queda gamma EI, EZ' queda también gamma EZ. Esto eran las transformaciones para un sistema que se mueve a velocidad v en X versor, en dirección X en relación al otro sistema. Entonces, en nuestro caso, S va a ser lo primado, S0 es lo no primado. Como transforma X es igual a X0 o E0X, exactamente lo mismo, es decir, que es lambda 2pi epsilon 0 y solo nos quedamos con la componente X, X0, X0 cuadrado más Y0 cuadrado. De la misma forma, ¿qué nos va a quedar para EI? Va a ser igual a E0i, pero por gamma. Es decir, tendremos gamma lambda 2pi epsilon 0 Y0 X0 cuadrado más Y0 cuadrado. ¿Qué pasa con EZ? En principio transforma igual, pero lo cierto es que nosotros no tenemos campo en Z, solo en X y en Y. Es decir, que si esto es E0Z por gamma, pero E0Z es 0, así que EZ es 0 también. Entonces podemos juntar las componentes para escribir el campo eléctrico parecido a como teníamos el E0. Tendremos que E es igual a lambda 2pi epsilon 0 x0 x versor más gamma y0 y versor sobre x0 cuadrado más y0 cuadrado, bastante parecido a lo que teníamos, pero hay que considerar que sigue estando en coordenadas de S0 en vez de las coordenadas de S. Para cambiar coordenadas necesitaremos transformaciones de Lorentz, es decir, x0 va a ser igual a gamma x más bt. Estas en realidad son las transformaciones de Lorentz inversas, acá con el más. Y el resto I0 igual a I, Z0 igual a Z. El tiempo por ahora no lo necesitamos. Entonces, ¿qué nos queda? Lambda 2pi epsilon 0
gamma x más b t, eso es transformar x0, esto es en x versor, más y gamma y versor sobre este x cuadrado también transforma, así que esto es gamma cuadrado x más bt cuadrado más, vamos a sacar un gamma cuadrado factor común, si lo ponemos acá, sale afuera, y esto cancela el de arriba, es este y este. Esto es entonces el campo eléctrico visto desde S con coordenadas de S. Ahora vamos a considerar un vector R que va a apuntar desde nuestra fuente, desde el cable, a algún punto de campo, y como el cable se mueve, eso lo vamos a tener que considerar a la hora de escribir el R. Eso significa que tenemos que considerar la velocidad v vista desde el sistema de referencia S. Ese R entonces va a ser igual, vamos a escribirlo acá, a x más bt en x versor más y versor, es decir que lo que cambia con el tiempo tiene que ser la coordenada x, que es donde tenemos la velocidad, y entonces esta es la componente del R que va cambiando con el tiempo. También a medida que esto se vaya moviendo, R va a hacer un ángulo θ con el X, eso lo vamos a tener en cuenta, tanto este ángulo como R, para reescribir el campo eléctrico en términos de estas dos cosas. Esto es parecido en la parte de potenciales y campos, necesitábamos también un vector R que iba desde la carga Q en vez de la densidad de carga lineal que tenemos nosotros, hasta un punto de campo y hacía un ángulo θ con la velocidad que nosotros la tenemos en X, así que en ese sentido es lo mismo, es bastante parecido. Inclusive observemos, R grande se escribe como R menos bt. La diferencia es nada más que este signo, pero eso tiene que ver con cómo es nuestro sistema. En ese sentido, acá tenemos Ix, tenemos el vector R que hace un ángulo θ con X versor, y esto va a ser R coseno y esto R seno. Entonces acá trajimos el campo eléctrico, el R y el I en términos del θ, R seno de θ. Y lo primero que vamos a hacer es reescribir la parte de abajo. Esto que es x más bt cuadrado más i cuadrado gamma cuadrado. Recordemos, gamma es 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado. Y eso lo vamos a poner acá, haciendo que nos quede x más bt cuadrado más i cuadrado, y 1 sobre gamma cuadrado es 1 menos b cuadrado c cuadrado. Lo ponemos acá, 1 menos b cuadrado c cuadrado, y ahora observemos que módulo de r es raíz de x más bt cuadrado más i cuadrado. Esto escribámoslo sin las barras. R al cuadrado es x más bt cuadrado más i cuadrado. Y eso aparece acá, no exactamente en principio, pero hay que hacer esta multiplicación. Entonces, esto que tenemos acá arriba sigue como x más bt cuadrado más i cuadrado menos i cuadrado b cuadrado c cuadrado. Y ahora sí, usamos que esto es r cuadrado menos i cuadrado es r cuadrado seno cuadrado de θ por b cuadrado sobre c cuadrado.
Podemos sacar factor común R cuadrado, haciendo que nos quede 1 menos seno cuadrado de tita b sobre c cuadrado. Entonces ahora vamos a escribir el E. Va a ser lambda 2pi epsilon 0, 1 sobre gamma. Lo de arriba es exactamente el R. Y lo de abajo, en vez de poner esto, ponemos esto. R cuadrado 1 menos seno cuadrado de tita b sobre c, todo al cuadrado. Esto lo reescribimos como lambda 2pi epsilon 0. Este 1 sobre gamma, ponemos la raíz arriba. Abajo dejamos lo mismo. Y lo que vamos a cambiar es poner R versor, en vez de poner R, y cancelamos un R de estos dos. Porque recordemos, R es R por R versor. Así que cancela uno de los de abajo y queda el R versor sobre R. De hecho, esto vamos a escribirlo así. Vamos a poner el R acá y el paréntesis acá. Esto por lo siguiente. Este campo eléctrico que nos quedó es el campo eléctrico para el cable con densidad de carga lambda visto desde S y en términos del vector R. Escrito de esta forma, es muy parecido al resultado que teníamos en la parte de potenciales y campos. Era el campo eléctrico de una carga puntual con velocidad constante. Quedaba bastante parecido, con la diferencia de que tenemos la carga puntual Q, tenemos de vuelta el R, aunque en este caso es un vector que apunta desde la carga al punto de campo. El resto quedó parecido, no es igual. Nosotros tenemos una raíz acá arriba, acá no tenemos exponente en vez del 3 medios, y acá tenemos 2pi epsilon 0 en vez de 4pi epsilon 0. Entonces, es cierto, no es igual, pero es parecido. Además, como este resultado es de la parte de potenciales y campos, no habíamos introducido lo que era relatividad especial. Entonces, nuestro resultado de ahora tiene que ver con comparar sistemas de referencia. Acá es directamente el campo de una carga en movimiento. Entonces, en el caso relativista surge porque desde otro sistema vemos cómo la carga se está moviendo, porque ese sistema tiene una velocidad relativa al sistema que consideramos S0 quieto. Es decir, desde S0 considerábamos que estaba quieto, pero al tener otro sistema S que se mueve con velocidad v, lo que vemos es que desde este sistema la densidad de carga es lo que se mueve y entonces entramos en el ámbito de lo que teníamos en la parte de potenciales y campos, una carga moviéndose con velocidad constante. De esa forma uno puede relacionar lo que pasaba en electrodinámica no relativista, por decirlo de alguna forma, y la electrodinámica relativista comparando dos sistemas de referencia. Siempre un sistema de referencia se mueve con velocidad constante y entonces ahí estamos en las mismas características que lo que vimos en la parte de potenciales y campos. En ambos casos tenemos que el vector R sale de la fuente hacia el punto de campo y el campo eléctrico queda escrito de esta forma en términos justamente de ese vector R y además del ángulo θ, que en este caso tenía que ver con el ángulo entre R y X versor. Lo importante es que en todos estos casos uno termina recuperando los campos eléctricos y magnéticos que uno ya tenía
de la parte, digamos, no relativista. Justo en este caso no es igual porque no es una carga puntual, sino una densidad de carga lineal, pero quedó bastante parecido. Es decir, sigue las mismas características. Por eso es que es muy importante.